Esta es una de las mejores opciones, fluidez y rapidez como ninguna otra, viene con todos los aparatos de enganche que vais a necesitar e incluso es fácil, pues te lo puedes llevar y colocarlo en cualquier vehículo. Hola a todos, pues aquí tenemos lo nuevo de CarPuride, en este caso se trata del 901 Pro, es el modelo que es ideal para, como veis, si tenéis un coche que no disponga de sistema multimedia, pantalla, bien puede ser un coche antiguo o alguno moderno, que no tenga algún tipo de pantalla táctil y sea compatible con Android Auto, con iCarPlay, además también funciona con AirPlay y Autolink. Esta no es la primera pantalla ni la última que os traigo al canal y os puedo asegurar de que estos dispositivos funcionan bastante bien. En este caso estamos ante una pantalla de alta resolución de 9 pulgadas IPS táctil. Además tiene conectividad Bluetooth, USB, se puede introducir una tarjeta de memoria y es capaz de reproducir audio y vídeo. Es compatible también con control por voz y tiene un puerto USB de carga para que podáis conectar el móvil, por ejemplo, y se vaya recargando. Ideal sobre todo para coches antiguos donde solamente teníamos un punto de carga de 12 voltios. Si seguimos viendo la caja, aquí se nos muestran nuevamente las mismas características técnicas y aquí se nos indican las características principales. La característica principal de Phone Link: podrás responder a llamadas, escuchar música, navegar en tiempo real y mucho más. Respecto al Bluetooth, podéis conectarlo para reproducir música o también como manos libres para llamadas. Respecto a los controles por voz, soporta Apple, con lo cual podéis hablar con Siri o también utilizar el controlador de voz que hay de Android. El puerto de carga es de 5 voltios, de 2,1 amperios. Es ideal para recargar los teléfonos móviles. Muy fácil de instalar, como vemos ahora. Aquí nos dice que son 5 minutos y que no necesitamos ningún tipo de conocimiento previo ni que no es nada complicado. Y esta función, que es muy buena sobre todo para coches algo más antiguos o si no disponéis de ninguna otra pantalla multimedia, y es que podemos transmitir el audio a través de la señal FM. También tiene salida auxiliar para transmisión y soporta también las cámaras traseras, ya que este aparato es ideal para usarlo también si tenéis una caravana o un vehículo que sea cerrado por detrás. Podéis conectarle una cámara y lo podéis utilizar también de retrovisor. Y aquí poquito más, se nos indica exactamente con dibujitos las funciones y lo que acepta. Poder conectar una tarjeta SD para la música o reproducción de vídeo. Bien, podéis utilizar también una memoria de USB stick, control por voz y lo que hemos dicho, carga con el teléfono o conexión por cable, pero también dispone de conexión inalámbrica. Y ahora vamos a abrirlo para ver cómo viene su interior empaquetado. Lo primero que encontramos pues es la gran pantalla, que en este caso es de 9 pulgadas, la veremos ahora después. Antes vamos a ver los accesorios que vienen aquí incluidos. Un soporte, lo cual veremos ahora después para montarlo. Lo podéis poner tipo base para colocarlo en el salpicadero del vehículo. El cable de carga para el dispositivo que se conectaría a nuestra toma de 12 voltios del vehículo. Otro soporte tipo ventosa, lo cual podéis pegarlo en alguna zona plana del salpicadero o bien también incluso en el cristal de alguna parte del vehículo. Un cable de conexión, puede ser para audio también, que lo podemos conectar del teléfono al dispositivo. Una base plana que es ideal para poder pegarlo en el salpicadero del vehículo, que nos quede algo plano y así poder poner la ventosa encima. El manual de instrucciones, en el cual se nos va a indicar rápidamente cómo poder configurar y utilizar las funciones de nuestro dispositivo, aunque deciros que en este caso estaría en inglés. Y los datos de contacto por si necesitamos algún tipo de soporte, que deciros que esta empresa lo bueno que tiene es que siempre responde. Y por aquí, como podéis ver, todo viene muy bien empaquetado, bien envuelto y protegido para que os llegue todo en óptimas condiciones. En cuanto al dispositivo, veréis el modelo que se indica aquí, en este caso que estamos ante el 901 Pro. Le quitamos el plastiquito y podemos ver que nos encontramos ante un dispositivo de bastante buena calidad. Como veis, se refleja todo y me veo también aquí. Trae su plastiquito protector, el cual podéis quitar también. Vemos el emblema de la marca aquí debajo. En la parte trasera tenemos un pequeño altavoz en la parte superior de izquierda, un pequeño sensor de luz para el GPS y eso imagino que será, para que se apague y se enciende la pantalla. Aquí es donde vamos a conectar los soportes que vayamos a colocar. En esta parte no tenemos nada. En la superior tenemos el botón de encendido, en la inferior tampoco hay nada, y es aquí donde vemos todas las cosas.
tenemos la entrada para la corriente, el puerto USB para poder conectar el móvil, que puede servir de carga o también quizás para transferencia de datos, la salida AV, puede ser de vídeo audio. Tenemos aquí la entrada para lo que sería la cámara trasera, la entrada de vídeo, la ranura para poder insertar una tarjeta de memoria micro SD, y esto es por si queréis introducir algún micro por cable y que podáis, pues por ejemplo, colocarlo en otra parte. No obstante, también os viene un micro integrado en la propia pantalla. Así que lo que haremos ahora será ir al coche y probar nuestro dispositivo para que veáis qué tal funciona. Y ahora vamos a instalarlo para ver qué tal funciona. Tenemos varias opciones para fijarlo. Bien, podemos poner la base, la cual pues trae esta pequeña pegatina de doble cara aquí debajo, en la parte del coche, para que se quede fijo. A su vez, en esta base pues iría esta ventosa fijada, que se adhiere fácilmente, y es obviamente porque aquí no tenemos ninguna superficie plana y esto aquí nos adhiere así. Aunque por norma legal no es en ciertos países, en España por ejemplo, también se podría adherir la base en el cristal del coche. De esta forma pues también se podría poner ahí, pero ya os digo que os informéis bien porque la actual normativa española es algo que no permite. Y la otra opción pues sería utilizar esta otra base, la cual podéis incluso atornillarla o utilizar la cinta de doble cara que tiene, la cual pues sí es un poquito más estable que la otra base e igualmente pues trae los mismos sistemas de agarre, que sería pues simplemente girarlo, y lo podemos girar aquí, que está algo duro. Lo podemos colocar en la posición deseada, podemos incluso poner un poquito inclinado hacia el piloto. Y este enganche funciona fácilmente, simplemente es encajarlo y hacia arriba y listo. Yo en mi caso para la prueba lo voy a poner en el cristal, pero ya os digo que os informéis bien porque no en todos los países está permitido poner esto en el cristal del vehículo. La ventosa os viene con un plastiquito protector porque esto hace que sea, como veis, que pegue más de tal manera que se adhiera mejor. No obstante, no os preocupéis porque tirando de aquí se va a poder despegar del cristal fácilmente. Igualmente la ventosa pues la podéis graduar según queráis, simplemente aflojamos esta ruedecita, la podemos girar donde queramos y apretamos en el momento que esté todo perfectamente. Tiene una segunda parte de giro aquí en la parte de aquí, en la cual tenemos un extensor para, dependiendo de donde lo coloquemos, nos quede más lejos o menos. Y luego aquí en el cabezal igualmente aflojamos y podemos graduar como si fuese un espejo retrovisor. A la hora de fijarlo tenemos que ver que las patas queden en esta posición, así la parte digamos alargada hacia arriba. Y ya pues sería empujar hasta que haga un clic. Y ahora simplemente pues sería colocarlo bien aquí debajo o en la parte superior. Para la ventosa igualmente tenéis que bajar esta pestañita y una vez lo coloquéis volver a subirla. Ahora aquí podemos graduar, como os he dicho, la profundidad en función de cómo queráis que os quede. E ir apretando en la parte trasera. Como veis, de esta forma queda muy estable y nos queda un pedazo de pantalla y seguimos teniendo acceso a todo. Ahora solamente tenemos que conectar lo que sería el cable de alimentación, que va colocado aquí en la parte baja izquierda, a la toma del encendedor, la toma de 12 voltios del vehículo. Y por último tendremos que poner el contacto del coche, de esta forma se debería encender automáticamente. Y listo, después de un par de segundos ya tenemos la pantalla encendida. Una vez estemos en la pantalla tendremos acceso a las funciones principales. Tenemos lo que sería para el menú de inicio, tenemos aquí para graduar el volumen, el ahora, que ahora la pondremos, el acceso al Bluetooth, que ahora mismo pues no tiene todavía ninguno conectado, podemos también conectarlo ahora después. Tenemos la opción de modificar el brillo de la pantalla, que ahora lo tengo bajito porque se ve mejor para el teléfono móvil. Podemos modificar también lo que es el fondo de pantalla con un solo clic, por si queréis modificarlo, pues como veis, podéis ponerle el fondo que queráis. O tenemos también el tema de la ayuda. ePlay, Android Auto, AirPlay, AutoLink. Son las conexiones que tenemos dependiendo del tipo de smartphone que tengáis para conectarlo con un sistema u otro, bien si es para Android, bien si tenéis un iOS, si es para Apple CarPlay, o bien, como os he dicho, con alguno de otros programas, por ejemplo AutoLink, y eso se podría conectar también. Tenemos también acceso a un ecualizador, con lo cual algo, si sois un poquito quisquilloso con el sonido, os gusta tener más los bajos, los altos, podéis modificarlo. Tenemos varios modos predefinidos, en el cual pues ya dependiendo del tipo de música pues se viene ya exactamente graduado. Podemos ponerle también que tenga unos bajos acentuados para que tengamos más bajo, o podéis ponerlo como vosotros queráis porque podéis graduarlo también según vuestro gusto también. Las opciones Bluetooth podemos utilizarlo también para llamada, tiene un micrófono integrado y también pues se le podría conectar un cable si queréis colocar el micrófono en otro sitio, pongamos que es un camión o un vehículo más grande y queréis tenerlo más a mano, podéis hacerlo también.
Conexión USB, podemos conectar pues un pendrive, por ejemplo, para poder tener la música o cualquier otra cosa, o películas, pues podemos ponerla a través de USB. Podemos conectar también todos los sistemas multimedia y transferir archivos de datos o audio a través de una tarjeta micro SD. Tenemos la transmisión también por Bluetooth, en este caso sería para transmitir FM o Bluetooth. Podemos transmitir tanto FM como Bluetooth, de tal manera que esto sirva de emisor y la radio de nuestro vehículo reciba la señal. Ya dependiendo si tenéis compatibilidad FM o tenéis compatibilidad Bluetooth, podemos hacer una forma u otra, como veremos ahora en un momento. Y luego tenemos aquí el apartado de configuración, en el cual, por ejemplo, podemos modificar el idioma, que imagino que es lo primero que queráis hacer. Podemos poner español. Tenemos el enlace por cable de Android Auto, autoenlace o Android Auto, podemos ponerlo. Igualmente para iPhone, podemos ponerle iPlay o iOS Mirror, ya depende de lo que os venga mejor a vosotros. En el tema de conectividad, pues tenemos aquí la clave Wi-Fi también para conectarlos al aparato. Y luego tenemos aquí ya el tema del vehículo, vídeo de advertencia, lo que sería para el tema del parking. Podemos ajustar la línea de parking si tenemos una cámara conectada, como os he dicho. Esta versión no la trae incluida, pero sí hay otras versiones que tienen cámara trasera, por si no tenéis cámara en el coche, que sepáis que podéis también instalarle una y utilizar la pantalla para lo que sería ayuda de aparcamiento trasero o espejo de la cámara trasera. Esto sería, si lo activáis, utilizaréis esto a modo de retrovisor. Pongamos que tenéis una caravana o que tenéis también un vehículo que arrastra una caravana y no tenéis acceso a la visión trasera, pues podéis sacar un cable hasta la parte trasera del vehículo, del coche, camión o lo que sea, o si es un vehículo de cabina cerrada, y poder utilizar la pantalla como si fuese un propio retrovisor, con lo cual vais a poder tener más visión para aparcar o para cualquier cosa en el tema del tráfico. Vamos a volver al menú principal y lo que vamos a hacer ahora, por ejemplo, es conectarlo al teléfono móvil. Y como vemos aquí, además sirve de carga, o sea que el teléfono se va a estar cargando. Puede que en el teléfono móvil tengáis también que actualizar o tendráis que darle permiso a algo. De todas formas, saldrá aquí en los pop-up, digamos, esta ventanita que salen abajo en los desplegables, pues podréis también modificar las opciones o dar los permisos necesarios en caso de que os lo pidan. Otros smartphones también preguntan por si queremos no transferir datos o Android Auto, pero vamos, estas son opciones que tendréis dependiendo del teléfono móvil y del sistema que tengáis. Y otra gran diferencia frente a otro tipo de dispositivos baratos es la rapidez. Y es que mirad, pulsamos aquí y va todo rápido. Si pulsamos aquí, nos vamos al menú principal y hay otro tipo de dispositivos que son mucho más lentos. En este caso tenemos una fluidez rapidísima y es algo que no nos suelen ofrecer este tipo de dispositivos. Si tenemos activado como aquí el TomTom Go, Google Maps, teléfono, Android Auto y todas las opciones, podremos utilizarlas siempre desde aquí. Al pulsar Android Auto nos iremos directamente al menú. Tenemos acceso también a las llamadas y todo el sistema de Android Auto, etcétera, etcétera. Para salir del menú de Android es muy sencillo, le damos al botón de salir y volveremos al menú principal inmediatamente. Aquí arriba también con este simbolito veremos que ha estado conectado al sistema Android, y algo muy útil que tiene esto y que vais a utilizar seguro si conectáis un USB, una tarjeta con audio o incluso el teléfono móvil, es lo de transmitir. Podemos transmitir a través de FM. Ponemos una señal, digamos que esta es la 95.10 y ahora lo que tenemos que hacer es irnos a la radio del coche. Como escucháis, se escucha interferencia. Nos vamos a la 95.10 y ya se escucha en silencio. Como veis, no se escucha absolutamente nada. Lo que reproduzcamos ahora en la pantalla de arriba se va a escuchar aquí, como si fuese una emisora normal de radio. En el caso de que apaguemos esto, se volverían a escuchar las interferencias porque no estaría emitiendo ninguna señal de radio. Ahora que estamos emitiendo, lo que tenemos que hacer es irnos o bien al teléfono móvil o bien con Android Auto, o si hemos insertado algún pincho o alguna tarjeta con musiquita, de tal forma que podemos estar navegando y al mismo tiempo podemos también estar escuchando nuestros podcasts, o bien con programas como iVoox. Si queréis escuchar un podcast, podéis escuchar también música, si tenéis instalado también Spotify, por ejemplo, o cualquier otro programa similar. Personalmente soy más partidario de llevar siempre el teléfono conectado porque de esta forma siempre se va a ir cargando, pero podéis utilizarlo también sin cable. Ahora mismo tenemos el teléfono desconectado y como veis ya estaría conectado de forma inalámbrica y sin cables. En algunos casos puede que la primera vez tengáis que darle a aceptar aquí, pero lo que sí os aconsejo, primera vez conectáis un cable importante que sea de datos, si es el que trae el teléfono móvil perfecto, no todos los cables valen como datos,
y una vez se empareje la primera vez por el cable, luego ya lo vais a poder conectar inalámbricamente como está conectado ahora mismo. Aunque ahora mismo esté conectado por Wi-Fi, os quito el cable para que lo veáis. La velocidad pues sigue siendo exactamente igual de rápida que antes y podremos estar utilizando cualquier comando, incluso los comandos de voz. ¿Qué tiempo hace hoy? Y otro tipo de preguntas que queráis ponerle a Google que funcionarán. Así que mi recomendación, si estáis buscando una pantalla para vuestra caravana, coche, camión, porque no tenéis Android Auto, no tenéis un sistema de multimedia, y hoy en día que nos manejamos prácticamente todo con el smartphone, esta es una de las mejores opciones. Fluidez y rapidez como ninguna otra. Viene con todos los aparatos de enganche que vais a necesitar. Tenéis distintas modalidades de poder fijarlo en el vehículo. E incluso es fácil, pues te lo puedes llevar y colocarlo en cualquier vehículo. Por supuesto, los enlaces de compra y descuento los encontrarás en la descripción de este vídeo. ¿Y a ti? ¿Qué te parece esta solución? Déjamelo debajo escrito. Y si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, suscríbete y compártelo. Esto es Tacelízate. Un saludo y hasta otra.